Y Ana María dice, Alex, ¿cómo eliminar el apego? Wow, esto es una pregunta, te la voy a responder, Ana María, pero es una pregunta que merecería un desarrollo específico, ¿no? Y largo. Pero bueno, ¿qué es el apego? En primer lugar, ¿qué es el apego, ¿no? El apego es un vínculo obsesivo. Es un vínculo obsesivo. ¿A qué? A objetos. Hay personas que tienen apego a objetos que si los desaparecen o los pierden, entran en una fase de ansiedad y de sufrimiento tremendo. A ideas. Hay personas que tienen un vínculo obsesivo a determinadas ideas o creencias. Actividades. A estados de ánimo, sentimientos, emociones o incluso a personas, ¿no? Seguramente tu pregunta hace referencia al apego a personas, pero el apego es un vínculo obsesivo a objetos, ideas, actividades, sentimientos, personas. Y ese vínculo obsesivo lleva a la persona a considerar que su vida sin ese apego no es vida, no vale la pena, no tiene sentido, es menos vida. Lo podríamos decir de muchas maneras, ¿no? Al límite, el apego, cuando es fuerte, es como una adicción. En realidad, una adicción es un tipo de apego. Y hay personas que son adictas a sustancias, pero hay personas que son adictas a experiencias, a descargas de adrenalina, que es una sustancia, pero que se genera a través de experiencias. Hay personas que son adictas a otras personas, obsesivamente, ¿no? O a la imagen que se han montado de esas personas, ¿no? Por lo tanto, al límite del apego es una adicción, en la que la persona puede llegar a sentir, sí, el fanatismo muy bien, sería un tipo de apego, en el que la persona puede sentir que no es capaz de renunciar a eso. Es decir, es esclava de eso. En consecuencia, el desapego sería la capacidad de ser independiente emocionalmente. El apego es un tipo de esclavitud y evidentemente todo apego tiene un carácter obsesivo. La persona está enganchada ahí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sería desapegarse? Pues disfrutar sin sentirse atado. Porque ese apego genera una ambivalencia. Por un lado, cuando estás apegado o apegada, dices, estoy en paz, pero cuando esa fuente de apego no está o se aleja, hay un fuerte malestar emocional. Y efectivamente hay personas que confunden amor con apego, como muy bien dice Romina, ¿no? No puedo comentarlos todos los comentarios, pero los que voy viendo así a golpe de vista, pues lo veo. Por ejemplo, aquí Carlos recomienda La ley del espejo. Recomiendo La ley del espejo. Es interesante en muchos conceptos este libro. La ley del espejo de Yoshinori Noguchi. Un libro breve, muy interesante y que en su día fue un bestseller en Japón y en España funcionó muy bien. Entonces, ¿qué es desapegarse? Es disfrutar sin depender, porque efectivamente, como decía, el apego es obsesión. Es alocamiento, es angustia, es desesperación, ¿no? Y sin el objeto de apego, la persona siente que no puede funcionar bien. Con el apego hay dependencia y además hay algo más, y es que todo tiene que ser inmediato, ¿no? Cuando hay una persona que es muy exigente, oye, te he enviado un WhatsApp, no me respondes, tal, cuidado, porque ahí hay algo que, salvo que la circunstancia realmente merezca una urgencia, dice, oye, pues llámame que se ha caído mamá por las escaleras o tal, pero si es algo que puede esperar, hay algo que muestra que no está funcionando algo bien en esa persona, ¿no? La hiperexigencia, muchas veces detrás del apego hay narcisismo, hay arrogancia, hay exigencia. Para desapegarse, si el apego es obsesivo, es necesaria terapia. O sea, es necesaria terapia. No sé, tú no puedes hacer a alguien, con formación, con palabras, eso tiene que trabajarse, ¿no? Y para desapegarse, si el apego es obsesivo, es necesaria terapia. Para un desapego obsesivo, para un desapego de verdad, es necesario aprender a trabajar varias cosas. En primer lugar, el autocontrol. Y la persona tiene que aprender a autocontrolarse, tiene que aprender a ejercitarlo. No le servirán las palabras de un tercero, que le dé un consejo puntual, ¿no? Hay que trabajarlo en un trabajo que perdure en el tiempo. Hay que entrenar el autocontrol y eso supone, y por eso es tan difícil a veces para algunas personas desapegarse, porque supone un síndrome de abstinencia. Un mono, lo que se conoce popularmente como el mono, porque hay un componente fuerte, muy fuerte de química cerebral. Por lo tanto, ¿cómo tu pregunta literalmente se formulaba
Ana María, en estos términos, tú dices cómo eliminar el apego, cómo manejar el apego, cómo superar el apego, yo diría, pues aumentando la autoestima, trabajando la autoestima y ya sabéis que la autoestima se trabaja a través del autoconcepto, de que la persona se valore cada vez más, porque muchas veces detrás del apego es yo no valgo, yo no sé, necesito esta idea en este colectivo, esta persona, esta experiencia, esta sustancia. Trabajar la autoestima, trabajar el autoconcepto, aprender a disfrutar de la soledad, sobre todo si es un apego humano, pues aprender a llenar tu propia vida o la propia vida con una misma o con uno mismo para desarrollar serenidad, seguridad, autocontrol, llenar la vida con proyectos que te aporten y que no dependan de ese objeto de apego. Por supuesto, desarrollar la asertividad, la capacidad también de poner límites, de saber decir que no, de alguna manera de autolimitarse y de limitar a los demás. Superar el sentimiento de inferioridad, sin duda, porque muchas veces el apego nace con personas que tienen un fuerte sentimiento de inferioridad. Y en definitiva, superar el apego es madurar, porque de alguna manera, cuando somos pequeños, hay un apego natural, hay un apego lógico. Un bebé, un niño, no puede defenderse, no puede alimentarse por sí mismo. Entonces hay un apego natural, biológico. Pero cuando hay un apego de adultos, un apego dependiente, un apego obsesivo, hay algo ahí que no ha madurado bien en la persona y que requiere ser trabajado. Por lo tanto, lo que hay que trabajar supone un trabajo personal multidimensional, como ves. Liberarse de un apego no se hace en un chasquido de dedos.